Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Histopia Historia, el programa de historia de tu emisora local. Hoy vamos a conocer un periodo de la humanidad que se le califica como anterior a la historia, y por eso la llamamos prehistoria. Un periodo largo y que parece que todo es el mismo, que no se avanza. Bueno, pues para explicarnos cómo es, qué podemos aprender, visitar lugares que tienen estructuras de su tiempo y cómo disfrutar de la lectura de una novela, están con nosotros David Benito, Bartolomé Ruiz y Manuel Pimentel. Os invito a quedaros durante esta hora para disfrutar con nosotros de la historia. Soy Juan Ramón Ortega y con Francisco Rodríguez en la producción. ¿Qué os parece si comenzamos? Para comenzar con la prehistoria, vamos a entrevistar a un historiador y compañero de ondas, dirige y presenta el programa Ágora Historia en Radio Capital y que desde aquí invitamos a escuchar. Él es David Benito, ya estuvo con nosotros la temporada pasada. Muy buenas, David, y bienvenido a Histopia Historia. Pues encantado de estar con vosotros una vez más. Muchas gracias. Bueno, ahora vas a estar con otro tema completamente distinto al que estuviste. Antes nos estuviste hablando de tu programa, de cómo se hacía un programa de historia, y ahora nos vas a hablar de un libro que has escrito, se llama Historias de la Prehistoria, Lucy, el Hobbit de Flores y otros ancestros. Y lo ha publicado editorial La Esfera de los Libros, ¿verdad? Bueno, pues es un libro que yo desde hace tiempo me propuse hacer. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar la carrera, a pesar de que a mí me gustaba mucho la prehistoria y me llamaba mucho la atención, me di cuenta que el desconocimiento que hay de la sociedad en general de la prehistoria es tremendo y a lo que se tiene que hacer frente un alumno cuando entra en la universidad, sobre todo con el tema de la prehistoria, como muy desconocido, es una maraña de nombres, de periodos que en ocasiones no habías escuchado nunca, ¿no? Entonces me propuse hacer una recopilación de las historias más llamativas, más curiosas, los grandes descubrimientos y servirme de todos esos acontecimientos que de alguna u otra forma sí que nos suenan para poder contar toda la historia del género humano y bueno, de esa forma creo que a la gente le queda mucho más claro, ¿no? Por lo menos dándole unos pequeños ítems de los grandes logros de la arqueología dentro de la prehistoria, pues a la gente se le suele quedar y eso es lo que he intentado, contar todo, porque no es más que el libro no es más que todo el paleolítico, me quedo en el paleolítico superior, pues a través de esas historias relevantes.
Claro, porque vosotros lo que conocéis este periodo del tiempo, habláis de etapas o de épocas en ese momento que para los que somos nuevos, pues un poco estamos descolocados, ¿no? Nos habla del paleolítico, del neolítico, pero parece, para los que no entendemos tanto, que es todo un mismo periodo y que no avanza. No hay nada que rascas ahí, nada más que 4 o 5 personas haciendo cuchillos de piedra o de huesos de animales. Ten en cuenta que yo recuerdo cuando iba al colegio, y creo que la cosa no es que no haya cambiado, sino que ha ido a peor, porque mantengo todavía relación con profesores que me dieron a mi clase en el instituto y me comentan que la cosa ha ido a peor. La prehistoria, yo recuerdo que siempre era el primer tema del libro, nunca era como un tema introductorio, nunca entraba en el examen, lo daban muy por encima, y por lo tanto, claro, el desconocimiento era tremendo. A eso hay que sumarle que era, ¿qué te hablaban? Del paleolítico, ni mucho menos dividían entre esos periodos, el neolítico, y de ahí prácticamente se iban a toda la protohistoria, hablando de los metales, y después Roma y Grecia, y para de contar, y meto en el saco a Oriente Próximo, que también su historia, la historia antigua de Oriente Próximo es importantísima, muy relevante, porque somos parte de la personalidad que tenemos, y nuestro pensamiento se ha forjado gracias a esos pueblos. Ahí es donde nace la historia, y también se deja a un lado, ¿no? Por lo tanto, cuando una persona que no haya profundizado en el tema, pues porque le haya gustado o porque haya estudiado la carrera, pues sí, se tiene que enfrentar a toda una serie de periodos, pues si digo magdaleniense, musteriense, en fin, toda una serie de nombres que a gente le puede sonar a chino, y pertenecen a nuestra prehistoria, ¿no? Bueno, a ti te gusta, pero preguntarte qué tiene la prehistoria o qué podrías tú decir al oyente que la prehistoria para que nos guste ese periodo y poder investigar, ¿tú de qué nos hablarías? Bueno, yo creo que es algo apasionante, ¿no? Al mismo tiempo es algo muy desconocido, porque a pesar de que ya hemos podido reconstruir, pues cómo vivían, qué alimentación llevaban, qué herramientas utilizaban, cómo las fabricaban, en fin, tenemos muchos datos, pero todavía el desconocimiento es muchísimo. Hemos conseguido hacer un árbol filogenético donde todavía tenemos muchas lagunas. No se puede utilizar la palabra eslabón perdido, esa que se utilizaba hace unos años, porque bueno, tenemos más o menos trazado ese árbol. No es una línea evolutiva, como se decía hace años, sino que es un árbol muy frondoso que ha ido dando nuevas ramificaciones, y seguro que con el paso del tiempo aparecerán nuevas ramificaciones. Y bueno, ese desconocimiento, y ya no solo eso, sino el hecho de pensar que lo que nosotros hoy tenemos es gracias a que nuestros ancestros, esos hombres primitivos que para nada son brutos ni bestias, ese era otro de los mensajes que quería dar yo con el libro, gracias a sus penurias nosotros hemos llegado donde hemos llegado, y vivimos lo bien que vivimos gracias a ellos. Hoy tenemos electricidad, tenemos calefacción, vamos al supermercado a comprar cualquier tipo de alimentos, tenemos médicos cuando nos ponemos malos, en fin, que nuestros ancestros tuvieron que practicar el acierto-error, y en ocasiones esos errores era la muerte, ¿no? Por lo tanto, tuvieron que darle mucho al coco, bastante más que nosotros, que lo único que hemos hecho es todo lo que sabemos y lo que nos han ido enseñando generaciones anteriores, plasmarlo en libros y tenerlo ahí escrito y aprender de ello, ¿no? Pero ellos fueron los primeros, tuvieron que idearlo, y el simple hecho de coger dos piedras, golpearlas y fabricar un cuchillo, que eso fue uno de los puntos de inflexión con ese llamado Homo habilis, que fue el primero que inventó que fabricó una herramienta, un cuchillo. Pues, creo que es algo fundamental, ¿no? Y sobre todo respetarlos. No podemos decir que son unos seres toscos, brutos y poco inteligentes, ni mucho menos. Creo que eran muy, muy inteligentes, bastante más de mucha gente que vive hoy en día.
Sí, te iba a comentar que tú al final del libro haces una reflexión diciendo que nosotros damos más valor a los que perfeccionan ciertos inventos, catalogándolo como profesionales, pero en cambio a los que lo idearon los catalogamos como brutos, como inexpertos, como personas... bueno, yo ya tengo la idea de que cavernícola y troglodita casi es una forma despectiva de llamar a estas personas. Y no debería serlo, pero sí, yo en el libro hago un símil, por ejemplo, con las lanzas y los misiles. La tecnología que hoy tenemos es que no es más que una evolución de lo que ellos inventaron. Tenemos un cuchillo. El cuchillo ya lo inventaron ellos, lo que nosotros pues lo hemos perfeccionado muchísimo con el paso del tiempo. Ese fue uno de los mayores logros de la humanidad, porque gracias a ello pudimos acceder a carne que de otra forma no hubiésemos podido hacerlo. Los animales, dependiendo de la dentadura que tengan, pueden acceder a unas partes o a otras de los huesos para comer y coger la carne, ¿no? Por ejemplo, las hienas pues trituran y incluso pues tienen un sistema digestivo muy complejo que les permite comerse los huesos, ¿no? Y luego entre comillas digerirlos y expulsarlos. Pero el simple hecho de tener el cuchillo nos permitía llegar a zonas que otros animales discriminaban y que como no podían con su dentición, nosotros accedíamos a ello. Podíamos lo que es cascar un hueso y tomarnos el tuétano. En fin, que no tenemos más que tecnología que ellos inventaron, como decía yo, una lanza puede ser un misil. Con todos mis respetos, porque también me gusta muchísimo el arte y lo comparo yo con las meninas, ¿no? Que me parece uno de los mejores cuadros que jamás se ha pintado. Pero claro, ¿a qué debemos darle más valor? A las meninas, que no ha sido más que un perfeccionamiento de las técnicas, o aquel que en su momento, durante la prehistoria, se lanzó a coger un carboncillo, un pincel que gracias a un pigmento que fabricaban pues se introducían en las cavernas y se ponían a pintar con una destreza que bueno yo no sería capaz de hacer lo que hacían ellos, ¿no? Por lo tanto creo que debemos darle ese valor que muchas veces no se le da. Exactamente. Bueno, nos hablas de diferentes homos, como antes has comentado, nos hablas de diferentes yacimientos arqueológicos en tu libro, pero ¿cómo lo haces? ¿Es un libro puramente científico, novelado, divulgativo? Para nada, es un libro divulgativo. Según me han llegado los comentarios, pues a gente que ya conoce la prehistoria le gusta porque, bueno, es una recopilación de todos los grandes descubrimientos, los yacimientos donde se han encontrado los huesos de Homo neandertal, en fin, hablo de Atapuerca, hablo de me voy a África y también hablo de muchos yacimientos donde han tenido lugar descubrimientos importantísimos, al igual que personajes como por ejemplo la familia Leakey, que es importantísima dentro del estudio de la evolución humana. Y novelado no, es un ensayo y a través de todos esos ítems, esos descubrimientos importantes, voy contando la evolución de esos primeros posibles ancestros al género Homo, con los australopitecos también, ese género intermedio, ¿no? Entre esos ancestros y nosotros, o los humanos del género Homo, y luego pues todos los humanos que ha habido, pues Homo habilis, también en Homo erectus, en todas sus vertientes, ¿no? El Homo georgicus, neandertales y hasta nosotros, el género Homo, en todos sus periodos. En el libro, David, tú como lo titulas, ¿no? Historia de la prehistoria, pero ahora añades dos nombres, Lucy y el Hobbit de Flores. Claro, para la persona que no somos Hobbit nos suena a otra serie de películas, ¿no? Y entonces nos puede desconcertar. ¿Nos puedes explicar estos ejemplos si los cuentas para el desarrollo de tu libro de este periodo? Bueno, siempre en la prehistoria a los prehistoriadores y a los investigadores no les suele gustar que
que se les ponga, porque no son más que motes, se les ponen cada fósil que se encuentra tiene una matrícula y así se le conoce, ¿no? Pero esos son motes para que lleguen a mucha más gente, para que tenga más difusión, y tenemos un claro ejemplo en Atapuerca, ¿no? Yo pongo como ejemplo prácticamente de buena difusión a los yacimientos de Atapuerca. Allí vamos y en el museo pues podemos ver a Miguelón, que no es más que unos fósiles que se encontraron en el momento que Miguel Indurain estaba ganando un Tour de Francia. Pues no había mejor nombre que Miguelón. Hay otro, no ha tenido tanto éxito porque bueno, en ese momento la selección española pues tristemente no logró en el pasado mundial un buen puesto, pero había uno que es el Pie de Vicente, por Vicente del Bosque. En fin, que siempre se le buscan nombres llamativos para que tengan repercusión y el público más generalista pues también tenga acceso a ello, tenga más difusión y les den más ayudas para seguir investigando. El caso del Hobbit es un caso muy curioso porque es un caso donde hasta hace no tantos años se desconocía lo que estaba ocurriendo y esos fósiles que habían encontrado, pero es un ejemplo de insularidad. ¿Qué pasa en las islas? Que la selección natural comienza a hacer de las suyas y se produce una línea evolutiva de acuerdo a lo que le rodea en esa isla, ¿no? Pues el ambiente, la climatología, y ahí por ejemplo tenemos elefantes que son elefantes enanos. Del mismo modo hay homos que tienen el hobbit, tienen un tamaño muy especial, muy enanito, y que se puede comparar con otros homos de otras zonas geográficas, pero vemos cómo ha hecho de la suya, como decía, la insularidad, que ha creado un género aparte. Y Lucy, ¿qué voy a decir yo? Porque Lucy es, todos hemos visto, yo creo, por lo menos mucha gente, el famoso documental donde se nos habla de ese Australopithecus que mal llamado, pero le han llamado la abuela de la humanidad, o la madre de la humanidad. Pertenece a unos Australopithecus que es el género justo, la antesala del género Homo, y es uno de los homínidos más famosos. En este caso, ¿por qué se llamó Lucy? Pues tan fácil como que en el yacimiento en África, donde estaban excavando, no hacía más que sonar una canción de los Beatles, que no era más que otra, la de Lucy in the Sky with Diamonds. Pues al final terminó llamándose Lucy, y yo creo que es el homínido más famoso. Yo le digo la estrella, ¿no? Pero bueno, eso es la parte anecdótica que yo también he querido destacar en el libro, y que gracias a esos nombres, aunque no le gusta a los investigadores, pues la prehistoria llega a mucha más gente. Pues David, ha sido muy interesante todo lo que tú nos has comentado. El libro está estupendo, ¿eh? Enhorabuena. Desde aquí lo recomendamos para que la mayoría de las personas, la mayoría de los oyentes que nos escuchan, que lo puedan adquirir para poder deleitarse, ¿no? En este periodo de tiempo, tal y como tú lo has reflejado, haciéndonos llegar pues todas estas historias de la prehistoria. Estamos muy contentos de que tú estés aquí con nosotros, ¿eh? Esperamos encontrarnos de nuevo para seguir hablando, porque nos has relatado muy bien el tema y podríamos seguir hablando de prehistoria, que es a ti lo que más te gusta de la historia. Pues nada, el placer es mío, y cuando queráis ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias, David, por estar aquí con nosotros, ¿eh? Un fuerte abrazo. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega.
A continuación seguimos con la prehistoria y lo vamos a hacer visitando el yacimiento arqueológico por excelencia que tenemos en Andalucía sobre esta época, ya que está catalogado como Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2016. Hablamos de los dólmenes de Antequera, situados en el recinto conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera, que así se llama. Y para explicarnos su historia nos ha recibido amablemente su director, Bartolomé Ruiz. Muy buenas, Bartolomé. Muy buenas. Gracias por apartar parte de tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado, puesto que me has comentado antes de estar grabando la entrevista de que vais a hacer una presentación en Santander. Efectivamente, llevamos una exposición itinerante de fotografía del fotógrafo Javier Pérez González. La llevamos al Museo Nacional de la Cueva de Altamira en Santillana del Mar, en Cantabria. Estupendo, muy bien. Pues eso hace bien porque así pues tenemos posiblemente otra escapada para poder realizarla y seguir conociendo más acerca de los dólmenes. Pero Bartolomé, para los que no somos neófitos en este campo, yo te iba a preguntar ¿qué es exactamente un dolmen? Un dolmen es un monumento funerario, un monumento de enterramiento, que son los más frecuentes, de enterramiento de los ancestros de estas comunidades agrícolas y ganaderas. Pero también puede ser un monumento de templo de carácter funerario, como es el caso, por ejemplo, del dolmen de Menga en nuestra necrópolis. Vale. Dentro del conjunto arqueológico, ¿cuántos dólmenes podemos encontrar? Tenemos 3 monumentos megalíticos, 2 de ellos pertenecientes al Neolítico, que tendrían una cronología aproximadamente del 4000 antes de nuestra era. Son monumentos de 6000 años, estamos hablando de Menga y de Viera. Y tenemos un tercer monumento megalítico, que es el llamado Tolos del Romeral, que pertenece al Calcolítico, o sea, 1000 años más tarde que los anteriores del Neolítico, y que por tanto tendrían hoy 5000 años. Tendría hoy aproximadamente 5000 años de cronología. Bien. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Porque me estás hablando de 3, parece que 2 parece con el mismo nombre, posiblemente sean de la misma estructura, pero luego me has hablado de tolos. Exacto. ¿Quiere decir que es distinto? Es distinto. Son megalíticos los 3. Vale. O sea, utilizan grandes piedras los 3. Pero cuando hablamos de dólmenes hablamos de una arquitectura de carácter ortostática, o sea, con grandes piedras verticales hincadas, en este caso en la arenisca, en la piedra del lugar, y grandes piedras de cubierta. Y todo ello mediante el recubrimiento, mediante un montículo, mediante un túmulo. Vale. Estas 2 arquitecturas de Viera y de Menga serían de tradición atlántica, de tradición, tendría relación con la arquitectura de la Bretaña, y por otro lado tendríamos el Tolos del Romeral, que como hemos dicho anteriormente es igualmente megalítico porque utiliza grandes piedras de cubierta, pero en sus paredes en vez de utilizar grandes piedras verticales, utiliza pequeñas lajas para, mediante la aproximación de hiladas, conformar espacios con sección trapezoidal en los pasillos y espacios de falsa cúpula cuando la planta es tolos, es circular. O sea, nos encontramos en tolos piedras pequeñas y grandes, combinadas en la estructura que usted nos ha explicado, y en cambio en los otros nos encontramos solamente piedras grandes combinadas en una estructura vertical y horizontal. Exacto. Vale. Y eso se le llama... Y en los tres casos se cubren con montículos. Vale. En el caso de los neolíticos de Menga y de Viera, con montículos con un diámetro aproximado de 50 metros, y en el caso del Todos del Romeral, un gran montículo, el mayor montículo de la península ibérica, que tiene un diámetro de aproximadamente 100 metros. ¿Y eso es producido por la estructura que está construida? O sea, por cómo está hecho el tolo, la estructura de 100 metros más grande que los demás. Bueno, o porque se proyectó de esa forma, con esas dimensiones. Vale. Es que al ser distinto se me ha venido la pregunta. Estupendo. Hemos visto los 3 distintos tipos que tienen y ahora, Bartolomé, cada uno tiene una finalidad distinta
una disposición completamente distinta a los demás o todos tienen la misma disposición? Me refiero, porque en la presentación que hemos visto anteriormente, para que usted me explicara un poquito, hemos visto que unos se conjugan con los astros, otros llegan y solamente tienen una proyección distinta. Explíquenos más o menos eso para que podamos entenderlo. Los tres son de tipología distinta. Vale. Los tres son de tipología distinta. Y también sus orientaciones le hacen excepcionales. ¿Por qué? Pues porque solo uno de los tres, el dolmen de Viera, tiene una orientación canónica hacia la salida del Sol, en nuestro caso, en el equinoccio de otoño. Vale. Que es lo que ocurre en los 4.000 dólmenes que el profesor Michael Hosking investigó, orientó. Vale. Sin embargo, en Antequera, los otros dos tienen orientaciones excepcionales. En el caso de Menga, el eje dominante, el eje principal del monumento, dirige su mirada hacia un elemento del paisaje, un elemento terrestre. ¿Cuál es? El perfil antropomórfico, el perfil humano de la llamada Peña de los Enamorados. Lo que comúnmente aquí llamamos el indio. Exacto. Bien. Y concretamente hacia la barbilla, donde se sitúa un abrigo, el llamado abrigo de Matacabras, que contiene un conjunto de pinturas rupestres macroesquemáticas de color rojo, anteriores al establecimiento de estas comunidades en la Vega antequerana. Bien. Y el tercero tiene igualmente una orientación excepcional porque dirige su eje hacia una orientación absolutamente anómala, porque no tiene precedente, no tiene paralelo en el contexto mediterráneo europeo. Dirige su mirada hacia el sur, y el motivo de esa orientación extraña y atípica es porque dirige su mirada hacia la Sierra del Torcal, que es el lugar de los ancestros más antiguos del Neolítico antequerano, los que estaban asentados, los que vivían en la llamada Cueva del Toro. Estupendo. Y viendo esas tres posiciones completamente distintas, uno canónico, porque son las que se establece, parece, en todos los dólmenes. Exacto. Otro que es antropomórfico, que usted nos dirige hacia lo que es la Peña de los Almorados, que aquí comúnmente lo llamamos el indio, y el otro hacia el sur, hacia el Torcal. ¿Son finalidades distintas o tienen una finalidad común? Me explico. Hemos dicho anteriormente que son cúmulos funerarios, pero el que va dirigido al sol tiene distinta finalidad. Podemos decir que ahí es donde se enterraban, el de Menga es donde se hacían los rituales y el otro se hacía con otra finalidad. Entendemos que en el Neolítico, sí, la gran tumba de la comunidad principal de Antequera era el dolmen de Viera. Vale. Y que el lugar de culto funerario de ese momento, del 4000 antes de nuestra era, sería el dolmen o el templo de Menga. Bien. En el Calcolítico, el gran tolo del Romeral sería igualmente la gran tumba del grupo dominante, del grupo principal de ese momento, que tenía su eje hacia, en reconocimiento y en homenaje hacia el lugar de los ancestros de los primeros agricultores y ganaderos de la zona. Es que en la presentación he visto que, claro, al tener distintas direcciones, ¿no? Y ellos hemos visto la importancia que tienen a la hora de construir estos monumentos, ¿no? Llamémosle así, esa finalidad, ¿no? La dirección, uno a central, otro antropomórfico, pues, por eso me ha venido la pregunta si tenían distintas finalidades. Lo que me ha llamado la característica, y usted me lo ha recalcado, ha sido el descubrimiento anómalo que tiene el de Menga, el dolmen de Menga, ¿no? Nos encontramos un pozo en el cual me he dicho que recientemente es cuando, aunque ya estaba escrito, pero es cuando recientemente lo han encontrado, ¿no? Efectivamente, el pozo lo hemos descubierto en 2005. En 2005 fue un descubrimiento absolutamente espectacular, porque no tenemos referencia de la existencia de esta estructura hidráulica en el interior del gran dolmen de Menga. Después, sí hemos sabido
hemos conocido un libro de una escritora irlandesa, la señora Louisa Tennyson, que en el siglo XIX visitó la ciudad de Antequera y concretamente el dolmen de Menga y observó, pudo describir esa estructura hidráulica. No con la profundidad que tiene, o que tenía, lo que pasa es que no estaba completamente limpio o excavado, pero sí que estaba situado al fondo de la cámara. Es lo que más llama la impresión. O sea, cuando uno entra, aparte de ver esa sencillez de estructura, pero a la vez compleja, incluso yo creo que para esta época, por mucha tecnología que nosotros tengamos, ver al fondo ese pozo, que me ha comentado también que tiene la misma distancia que la distancia del dolmen hacia la puerta, ¿no? La longitud sí. de la cámara es sí. de 19,50 metros. Vale. Es exactamente la profundidad del pozo, lo que va desde el suelo que pisamos hasta el fondo del vaso del pozo. 19,50. Y en este momento tenemos 4,5 metros de agua potable en el potable. fondo potable. Sí, hemos hecho una analítica, hemos hecho ya varias, ¿no? Y hemos hecho una recientemente, y un agua dulce, perfectamente potable. Es que llama la atención porque conociendo estos monumentos en los cuales a las personas que no conozcamos la historia solamente vemos piedras, pero en cuanto que te explican la historia de esa piedra, ya esa piedra se transforma, ¿no? Lo ves completamente distinto. Y ves que personas con una tecnología, podemos decir, más avanzada que la nuestra, porque la nuestra es más cómoda en ese sentido, cómo construyeron esa mole ¿no? en ese monumento. Nosotros seguimos construyendo ciertos tipos de monumentos para nosotros, pero esa forma de construir sencilla, como decimos, porque no tiene ninguna forma que nosotros podamos decir que es arquitectónicamente bonita, pero es muy impresionante poder verla. Nos ha explicado todo eso. ¿Qué proyecto tiene el recinto arqueológico para seguir manteniendo y poder difundir toda esta historia que tenéis aquí en el conjunto? De acuerdo con la resolución de UNESCO dada en Estambul en julio de 2016, nuestro compromiso es el de adecuar el actual edificio del Museo de Sitio, adecuarlo con los condicionantes que nos puso UNESCO, o sea, con la reducción volumétrica del mismo. Vamos a eliminar la planta primera para, en su interior, en la planta baja y en la planta sótano, desarrollar el proyecto museológico y museográfico del Museo de los Dólmenes de Antequera, que va a contar con una colección arqueológica procedente de los fondos del Museo de Málaga y que nos permitirá llevar a cabo una musealización de el neolítico, el calcolítico y el bronce de las llamadas tierras de Antequera. Vale. Todo lo que es el contorno. Eso es, que es el contexto cultural de la necrópolis de Menga Viera y de El Romeral. Que podríamos decir que empieza, si nos ponemos mirando desde el sur hacia el norte, sería desde el Torcal, pasando por el municipio de Antequera, llegando a lo que es la Peña de los Enamorados, que es... Es un territorio muy amplio, lo que hemos definido como tierra de Antequera, vendría a coincidir con el norte de la provincia de Málaga, sí. La antigua comarca de Antequera, que partiría desde los montes de Málaga hasta los límites con Granada, Córdoba, Sevilla, Ronda. Ronda, un territorio que ocupa 22 municipios, un territorio amplísimo. Y así como los tres monumentos declarados de Menga, de Viera y del Romeral no cuentan con importantes colecciones porque Menga siempre estuvo al descubierto y el Romeral y Viera, cuando se redescubren en el siglo XX, aparecen ya expoliados. Entonces el discurso del museo lo vamos a armar a partir de materiales procedentes de otros lugares excavados en ese amplio territorio. Vale. Que también hay. Exacto, muchísimo. Bien. Y esos materiales son los que están depositados en el Museo de Málaga.
Perfecto. Y con esos materiales son con los que hemos construido el discurso del Neolítico, el Calcolítico y el Bronce. Estupendo, Bartolomé. La verdad es que invitamos a todos los oyentes a que se pasen. Primero, porque van a conocer parte de su historia, ¿vale? Van a conocer algo nuevo, completamente distinto a los monumentos que estamos acostumbrados a ver cuando vamos a cualquier ciudad. Y van a disfrutar no solamente del entorno, sino también pronto de ese museo para poder conocer realmente cómo se estructuró, ¿no?, esa parte de la historia. Además de que es gratuito. O sea que eso... El museo está en este momento en fase de licitación. Lo más probable es que en esta primera quincena de noviembre, quede adjudicado y que la obra finalice, y la musealización finalice en el año 20. Bien. Pero bueno, podemos seguir visitándolo. Por supuesto. Podemos verlo. Contemplarán el único sitio declarado Patrimonio Mundial de la provincia de Málaga, el único sitio megalítico de Andalucía y el único sitio que representa en este momento a todo el continente europeo, ya que el resto de los bienes declarados son insulares. Están en Irlanda, están en el Reino Unido y en Malta. Bien. En el continente europeo solamente se encuentra el sitio de los dólmenes de Antequera. Entonces no tenemos que decir más nada más que vengan, que disfruten de la zona, que no se sentirán desilusionados cuando vean estas estructuras, y agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que estás muy liado, como hemos dicho anteriormente, tienes una agenda bastante apretada, y el que nos hayas prestado un poquito de atención para poder divulgar esta parte de la historia, pues yo me siento feliz, porque he disfrutado mucho, no solamente de la presentación, sino del trato que me habéis dado. Agradecemos, esperamos poder seguir en contacto. Por supuesto. Para poder seguir divulgando cualquier parte de la historia, que a lo mejor profundizar en otro momento que hablemos de este momento histórico, profundizar un poquito más de lo que se haya descubierto, de los proyectos, de cómo se puede visitar, incluso de algunos eventos que vosotros hacéis, de actividades, de las celebraciones del Sol, las celebraciones de la Luna o los días internacionales de los monumentos, de los museos, de los sitios. Estupendo. Y para eso lo mejor que hacen es que vengan, y entonces así podrán poder repetir. Muchas gracias a vosotros por la importante labor que desarrolláis y la transferencia de información y de conocimiento a la ciudadanía, que son los auténticos titulares, los auténticos poseedores de los bienes que nosotros tutelamos. El sitio de los dólmenes de Antequera. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Bartolomé. A usted. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Concluimos las entrevistas de este programa con un hombre muy polifacético y que, entre tantas habilidades que tiene, desarrolla la escritura. Nos presenta su última obra, Dolmen, y es Manuel Pimentel, editor, escritor y expolítico. Muy buenas, Manuel, y bienvenido a Histopia Historia. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su invitación. Gracias a usted por apartar de su tiempo. Sabemos que tiene una agenda apretada para poder hablarnos de esta novela que ha presentado hace poco, ¿verdad? El 20 de noviembre, el 20 de octubre. Sí, está recién salida, ese momento tan bonito para un escritor de ver cómo empieza a llegar la novela a librerías y empieza a conocer la primera reacción de los lectores. Bueno, Manuel, ¿nos puedes contar un poco el argumento de la novela? Bueno, la novela, te cuento el planteamiento. Bien. El planteamiento. La novela se llama Dolmen, es una novela que pasa en la Andalucía actual básicamente, pero que tiene pues un eco de la prehistoria, de los megalitos, de los dólmenes. La protagonista es una arqueóloga sevillana que le encarga un trabajo en Valencina de la Concepción, que es un pueblo que está muy cerca de Sevilla y que hay unos dólmenes pues muy importantes, ¿no? A raíz de ahí hay un crimen, parece que sigue un ritual y empieza pues la acción y el misterio. Ella comprende que con las técnicas de la policía actual del siglo XXI
no se puede adentrar en la mente mágica de los constructores de los dólmenes, y ahí empieza la novela, ¿no? Pero más que allá de la novela, pues es un grito, un llamamiento también a una realidad que tenemos los andaluces, ¿no? Los andaluces en general, los españoles en general y los andaluces en particular. Andalucía es tierra de dólmenes, los más importantes del mundo, y lo repito, los dólmenes más importantes del mundo se encuentran en Andalucía, Menga, los de Valencina, y no los conocemos. Es una cosa, la gente va a Inglaterra, a Bretaña, y va a ver los dólmenes, los menhires, y sin embargo nosotros, que tenemos los más importantes, no vamos. Ojalá esta novela, aparte de divertir, pues sirva para mostrar la espectacular riqueza megalítica que tenemos. Entonces es un thriller actual, pero basado en el momento prehistórico para conocer todos los yacimientos que tenemos. Es un thriller actual, una novela actual, vamos, hay intriga, pretendo tener enganchado al lector, pero al mismo tiempo que lo pasa bien, pues va a aprender un poquito los principales dólmenes de Andalucía y de España. Explícanos un poco eso de lo que se llama la fuerza oscura de los dólmenes, que está basada también en la novela. Bueno, el dolmen tiene una primera parte que es la arquitectura, ¿no? Que es colosal. Dolmen significa mesa de piedra y megalito, piedra gigante. Primero sorprende cómo hace unos 7.000 años, pues se empezaron a levantar auténticas catedrales de piedra, ¿no? Menga, que es el mayor dolmen del mundo, es espectacular. Pero más allá de esta arquitectura colosal, los dólmenes también evocan fuerza, energía, poder. Es muy curioso cómo son muchas las corrientes que dicen que están en energías de fuerza, en lugares de poder, y en todo caso sí es verdad que muchas iglesias, palacios, se ubicaron sobre dólmenes, sobre antiguos dólmenes. Por ejemplo, en España es muy importante la iglesia de Santa Cruz, en la ciudad asturiana de Cangas de Onís, donde bajo esa iglesia que mandó construir Fábila, el hijo de Pelayo, pues se encuentra un dolmen espectacular, ¿no? Y él dijo ser enterrado allí. ¿Por qué? Pues para ser heredero de su fuerza y de su prestigio. Los dólmenes se han asociado siempre a druidas, a brujas, y así lo contempla la propia Iglesia Católica, por ejemplo en España, cuando en el siglo XVIII pues advertía el obispo de Málaga sobre los ritos druídicos que se celebraban en Menga. Por tanto, el dolmen es arquitectura, el dolmen es asombro ante la osadía, ¿verdad?, de los hombres prehistóricos con esas grandes piedras, pero también en magia y misterio, como pretendo pues llevar a la novela. ¿Toda esta fuerza oscura entonces está basada a la situación geográfica e incluso a la posición que se construyen los dólmenes? Hay muchas teorías. Hay gente que dice que efectivamente hay puntos de poder en la Tierra, ¿no?, donde fluyen pues corrientes telúricas, geomagnéticas y de otro tipo. Hay otros que dicen que tienen energía espiritual. Yo no soy un experto en esto, yo sí lo que hago como novelista, recojo pues la información que da uno y otro, y he tenido ocasión de visitar muchos dólmenes y en muchos de ellos he visto pues restos de ritos, aquí unas flores, pájaros de aves, algunas liturgias, y por ejemplo sí es muy conocido porque la mayoría de los dólmenes andaluces están orientadas a la salida del sol en el solsticio de verano, ¿no? Bueno, pues en esta fecha, el 21 de junio, pues grupos piden permiso a los complejos dolménicos para hacer sus ritos, ¿no? Es decir, que esa fuerza no tan solo inspiró a nuestros antepasados megalíticos, sino también sigue inspirando parte de la sociedad hoy en día. Qué interesante, Manuel. Bueno, me supongo que la documentación para poder generar la novela ha tenido que ser bastante compleja por la cantidad de dólmenes que hay. Sí, bueno, ha sido compleja, divertida y mucho tiempo, ¿no? Yo hago un programa para Televisión Española de arqueología, de divulgación arqueológica, con lo cual me da pie a conocer para muchos arqueólogos, a grabarlo, a visitar los yacimientos, y después por mi propia gusto y afición he visitado muchos, yo diría que miles, ¿no? Porque en Andalucía hay miles de dólmenes, no nos damos cuenta, pero es que hay necrópolis espectaculares, ¿no? Entonces sí que hay una tarea de investigación detrás, pero repito, eso no es una novela de erudición, el trasfondo megalítico es un trasfondo, ¿no? Lo importante es la acción que ocurre, que se pasa ahora y que creo que es bastante interesante, ¿eh? Bueno, nos comentas que has visitado miles de dólmenes. ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención atendiendo a tu novela? Mira, están los grandes, porque son los más grandes del mundo, son Menga, la Antequera. Fíjate qué bonito, Antequera proviene del nombre que los romanos le dieron a la ciudad, que es Anticaria, la ciudad de los antiguos. Es decir, los romanos llegaron y vieron esas grandes piedras y dijeron, oye, aquí vivió gente colosal, ¿no? Y la ciudad de los antiguos, Anticaria. Me ha impresionado mucho Valencina, que es un complejo en Sevilla espectacular y de dólmenes todavía no conocidos.
hay 40.000 estructuras funerarias, es una desmesura, no hay una necrópolis tan grande en el mundo. Soto, que es un dolmen que está en Huelva, también muy espectacular. Alberite en Cádiz, y después en Granada está, que me encantó, en Montefrío, las Peñas de los Gitanos, que tiene 100 dólmenes, o en Granada Gorafe, ¿no?, que tiene 200. Es muy, muy espectacular. Hay muchos dólmenes y todo esto me han impresionado mucho. En Córdoba, ahora hay un dolmen nuevo que se inaugura, se abre al público, que está en Posada, en la Sierrezuela, que está muy bien, aunque los más conocidos son los de la Sierra Norte, como los de Belme, por ejemplo. Para los que somos nuevos en este tema, Manuel, ¿tú cómo nos recomendarías que empezáramos a introducirnos en este periodo para poder visitarlo y poder estar viendo esas estructuras que dejaron estos ancestros? Si fuera editor y escritor, te diría que lo primero es leer mi novela. Si no fuera escritor y editor, pues te diría ver los grandes dólmenes que existen, ¿no? Y desde luego, el primero Antequera, Menga. Está ahí al lado, está en el corazón de Andalucía, es fácil llegar. Bueno, desde la zona sur de Córdoba, es vecino, y lo primero sin duda ir a ver Menga para darnos cuenta de qué estamos hablando, ¿no?, de las dimensiones. Hay un vídeo en el centro de recepción que te explica perfectamente, y yo creo que es una puerta de entrada al mundo megalítico magnífica. Manuel, preguntarte un poquito más sobre la prehistoria, podría decirte que qué te ha llevado a ti. O sea, a ti te gusta la historia, pero basarte en este periodo de tiempo, ¿qué es lo que te ha llevado a ti para poder crear varias novelas sobre este periodo? Pues eso es gusto, ¿no? Fíjate que yo desde pequeño, mi familia es de un pueblo de Cádiz que se llama Algodonales, que tiene una sierra parecida a la subbética, de ese mismo tipo de caliza, con cuevas, y siempre estaba buscando, investigando. Y siempre, de todos los periodos históricos que me gusta, lo que más me llama la atención es la prehistoria, tanto el paleolítico, las cuevas, como de luego los dólmenes. El momento de los dólmenes es maravilloso, porque abandonamos la caverna y dedicamos un esfuerzo brutal en hacer estas grandes construcciones. Es un momento muy hermoso que la verdad me ha llamado mucho la atención. Pues Manuel, ha sido un privilegio, una entrevista cortita pero concisa para poder saber de tu novela y poder entretenernos y conocer no solamente la trama que tú has generado mediante este periodo de tiempo, sino para poder conocer también lo que es la prehistoria mediante los datos que tú nos das en tu novela. Ha sido muy instructiva. Recordamos que se llama Dolmen y que está editada por Almuzara, ¿verdad? Sí, por Almuzara, y la verdad que he procurado que la gente que lo lea, aparte de aprender, pues se lo pase muy bien, que quede muy enganchado y que le haga pensar. Porque en el fondo, seguimos siendo hijos del dolmen, y un dolmen habita en todos y cada uno de nosotros. Pues muchísimas gracias, Manuel, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, y esperamos escucharle de nuevo en otro momento para seguir hablando. Pues muchísimas gracias. Concluimos este programa y esperamos que os haya gustado. Hoy hemos hablado de un periodo de tiempo completamente distinto, la prehistoria. David Benito nos habló de su libro Historia de la Prehistoria, un libro que recomendamos para conocer este periodo de una forma distinta sin dejar de ser científico. Apasionante sin duda. Bartolomé Ruiz nos invitó al conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera para conocer un patrimonio que nos dejaron nuestros ancestros en este lugar. Recomendamos ir y visitarlo, no nos dejará indiferentes. Y hemos concluido con Dolmen, la última novela de Manuel Pimentel, que mediante el suspense nos lleva a estos lugares tan maravillosos. Recordad que podéis escuchar el programa de nuevo cuantas veces queráis, ya que quedará disponible en el blog de Histopia Historia, histopiahistoria.blogspot.com, en los podcasts de Onda Local Andalucía, Radio Ignájar e iVoox, que es la plataforma en la cual colgamos el programa. En las redes sociales de Facebook, Twitter, Google Plus y Flipboard también lo podéis encontrar. Y también lo podéis escuchar y ver imágenes mediante YouTube. Todo esto se notificará mediante la aplicación del programa que tenéis disponible para el móvil con el mismo nombre y que podéis bajaros. Las sugerencias y opiniones, pues como siempre podéis seguir dejándolas en el email histopia2015@gmail.com o mediante las redes sociales citadas anteriormente. Os espero la semana que viene con muchas más historias, así que sed buenos y disfrutad de la semana.